Entonces, sin más que decir, inicio con la clase del día de hoy. Ujú. Ok, presentar diapositiva y llamada para compartir la pantalla. Ok, entonces, como les decía, parte de este módulo que no estamos iniciando hoy, que iniciamos la semana pasada, tenemos mucho lo que van a ser los procesos industriales. Más que todo en sí su representación o sus diagramas para estos procesos. Bueno, nosotros sabemos que estamos en el módulo de fundamentos de procesos, ¿verdad? Ya el módulo número 5, la clase número 2. Los diagramas, chicos, son esto que de hecho al final viene una frasecita que lo explica. Son como una foto que me ayuda a ver qué es lo que yo estoy haciendo en un proceso de una forma resumidamente visual. O sea, yo voy a poder ver lo que yo tengo em, cuando ya estoy al final de un proceso, cuando ya tengo un proceso y pues nada más ocupo como revisar una hojita, ya el registro. Estos diagramas sirven para muchas cosas, pero entre ellas está bueno para revisar específicamente eso, los pasos, que todo vaya bien, que todo esté en orden, para ver o identificar de forma más fácil en qué parte se me está dando un error y en sí poder mejorarlo. ¿Ok? Entonces, estos diagramas son exactamente así como ustedes lo ven en la imagencita. Básicamente consiste en un flujo como de muchas formitas que me están representando diferentes cosas y que al final todas ellas me están contando un proceso, así literalmente como si me estuvieran hablando. Las formitas o figuras raras, extrañas que ustedes van a lograr ver en un diagrama de flujo son los símbolos. Estos símbolos siempre nos van a servir para representar las diferentes actividades dentro de los procesos de producción. Existen los siguientes símbolos. Aquellos que me van a representar una operación, como lo puede ser el transporte, el almacenaje del producto, la demora, la inspección y el inicio y el final del proceso. Y aquellos otros que me representen un proceso, puede ser una transformación o en sí algo que ocurra literalmente dentro del proceso, como la entrada o salida de algún material, la creación o revisión de un documento, igualmente con la base de datos, en sí el proceso de sostener y los conectores. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo uno por uno y vamos a ir identificando para qué sirven, cuándo los puedo utilizar, cuál es su forma correcta, etcétera, etcétera. Entonces, operación, como ya habíamos visto en módulos anteriores, se representa por un círculo. Esta operación me va a representar las etapas principales del proceso. Estas etapas van a ser aquellas que me impliquen cuando se crea, se cambie o se agregue algo en sí dentro del proceso. Entonces, si tenemos alguna de esas tres actividades, utilizamos operación. Y esta operación también llega a implicar actividades como conformación, embutición, montaje e inclusive desmontaje. ¿Ok? Después tenemos el transporte, que se representa justo así, con una flechita. El transporte es un movimiento de un material desde una posición a otra diferente. Indica traslado con diferentes métodos y medios. Puede ser un transporte que se dé ya con camiones, si nuestro proceso incluye, por ejemplo, trasladar producto de una bodega a otra, o puede ser un transporte más interno, más chiquitito, que se dé por medio de montacargas, por ejemplo, o incluso que sea algo constante y que sea un operario el que me realice este transporte. ¿Ok? El almacenaje, chicos, que va a ser cualquier almacenaje, ya sea temporal o permanente, se va a representar con un triángulo hacia abajo, un triángulo invertido. Este se produce cuando algo permanece en un sitio sin ser trabajado, esperando una acción posterior, ya sea transporte a mis clientes, transporte de otra bodega a otra
o nada más almacenaje con un tiempo de mora para continuar el proceso productivo dentro de la empresa. O sea, va a ser cualquier tipo de almacenaje, inclusive temporal o permanente, que me implique que el producto o lo que yo esté realizando permanezca en un sitio sin ser trabajado para esperar una acción posterior. ¿Ok? La demora, que tal vez ya les adelanté un poquito, va a ser representada con esta especie de D que va a tener como una pancita más alargada, va a estar más rellenita, y esta se va a dar cuando las condiciones no permiten o requieran una ejecución inmediata o no requieran, perdón, una ejecución inmediata de la próxima acción planificada. Esta demora puede ser evitable o inevitable. Entonces puede ser que como parte de nuestro proceso productivo nosotros contemos con demoras, como por ejemplo, que antes de continuar el proceso se debe enfriar el jugo de piña en la línea tal. O puede ser que también algo haya pasado, que es algo que simplemente pasó y pues ya, que puede ser que hubo paro de planta, entonces el diagrama de flujo de ese día me va a indicar la demora en la que yo tuve a planta sin funcionamiento. La demora puede ser algo evitable, ¿verdad? Como les mencioné, o puede ser inevitable. Hasta aquí vamos claritos, chicos, con los símbolos y las formitas. Super Brian, Diana, genial, Llorela. Ok, Mariela, genial. Perfecto. Entonces, continuamos con la inspección, la cual va a estar representada por un cuadrado. Ojo, cuadrado, no rectángulo. La inspección, chicos, se produce cuando los artículos son comprobados, verificados, revisados o examinados en relación con la calidad en sí sin que los artículos sufran ningún cambio. Entonces puede ser un control de calidad que me ayude a comprobar el lote, a verificarlo, a revisarlo o en sí a examinarlo correspondiente a los estándares de calidad que se deben estar manejando. ¿Ok? Después tenemos las decisiones, que son sumamente importantes porque, bueno, durante todo el proceso nosotros vamos a contar con decisiones que debemos tomar o en sí que me van a guiar a tomar una decisión. Entonces, la decisión es una actividad mediante el cual se realiza una elección entre sí, ese sí, ya sea que me indique continuar el proceso o entre no, devolverse alguna parte del flujo o en sí desechar lo que yo esté realizando. Entonces, por ejemplo, que justo viene una inspección y una decisión junta y la inspección es acerca del pH del jugo de piña, por ejemplo. Entonces, inmediatamente viene mi decisión y yo me pregunto, porque normalmente también es una pregunta, ¿verdad? Que como dice ahí implica como respuesta sí o no. Entonces, yo me pregunto, eh, ¿cumple el jugo de piña con el pH establecido? Si sí, continúe con el proceso, que va a ser, no sé, por ejemplo, em, este, que la piña llegue a séptico, ya para que se empaque. Y si no, el proceso va a ser o agregar químicos o devolver alguna parte del proceso, ya sea a la evaporadora o en sí desechar esa parte del jugo de piña. Entonces, básicamente es esto que me indica a mí dentro del proceso qué hacer si pasa algo. No cumple con el pH. Ok, devuélvalo a a tal parte del proceso. Ok, deséchelo. Ok, agréguele tal cosa. Si cumple, perfectísimo. Continúe con la actividad que ya está pues previamente establecida. ¿Ok? Tenemos también las operaciones combinadas, que es cuando se desea indicar actividades conjuntas por el mismo operario en el mismo punto de trabajo. O sea, básicamente eso, vamos a tener algunas de las anteriores combinadas y va a ser como en parte un multitasking, ¿verdad? Que se está haciendo por parte del operario. En ese caso, siempre podemos buscar esa operación combinada para representarla de la mejor forma, pero casi siempre es pues como la combinación de las operaciones. ¿Ok? Tenemos también inicio y fin, que ambos, tanto inicio como fin, va a ser representado por esa formita en celeste que ustedes ven ahí, que es como una pastilla, ¿verdad? Es como un rectángulo redondeado de las esquinas, por decirlo de alguna forma.
Este lo vamos a utilizar como principio y final de un diagrama de flujo para indicar exactamente cuando el flujo ha empezado o ha terminado. Entonces, lo ponemos y eso nos representa inicio y abajo, no sé, ponemos tal vez la primera actividad o la primera inspección, ya sea de materia prima o ya sea una operación de o un proceso de recibimiento de materia prima, cualquier cosa. Y al final, cuando ya nuestro flujo terminó, ya literal, ya no hay nada, ya por ejemplo se envió a nuestros clientes, a Walmart, no sé, por ejemplo, ponemos uno igual, pero que esta vez contenga el fin. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo clarito? ¿O hay alguna preguntita con alguno de los símbolos que acabamos de ver? Leonel, genial, Fabiola, Diana, Yerela. Súper chicos. ¿Qué montón se conectaron hoy? Hace mucho no se conectaban tantos, creo. Pero bueno. Continuamos con el proceso y el subproceso, que ahora sí estamos hablando de rectángulos tal vez no tan alargadísimos, pero justo esos como ustedes ven en la imagen. El proceso va a ser un rectángulo que adentro no contenga nada y el subproceso va a ser uno exactamente igual, pero con dos rayitas a los lados. Entonces, como dice ahí, el proceso se usa cuando una operación crea, altera, transfiere o elimina. Entonces, cualquier parte de mi proceso que me implique alguna de estas, ya sea creación del producto, alteración del producto, transferencia del producto o incluso la eliminación, me va a ser representada por medio de un proceso. También incluso se da para operaciones de verificación. También se puede usar este proceso de acá. El subproceso, por otro lado, es cuando una sección se considera una sola operación para el objetivo. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi proceso enorme, generalizado del jugo de piña. Entonces, dentro de mi diagrama de flujo van a existir subprocesos que se den tal vez dentro de un mismo proceso. Como su palabra lo dice, es un subproceso. Que al final, en palabras de lo que dice la diapositiva, es lo que nosotros llamamos una sola operación para el objetivo o para el proceso mayor que estemos trabajando. ¿Ok? También tenemos el símbolo de entrada y salida, que como es tal vez como lo vemos en las empresas, pueden ser esas entradas verdes, nosotros lo vamos a trabajar como si fuese un rectángulo como jalado de los laditos, del lado inferior izquierdo y del lado superior derecho. Ven que nos queda así como si se estuviese cayendo. Este lo vamos a utilizar cuando estemos enfrentándonos a una entrada o una salida, ya sea de material, llámese materia prima, químicos necesarios para el proceso o de información. Y de igual, así como inicio, fin, es la misma figurita, ya sea si me está entrando material o información o si me está saliendo material o información. ¿Ok? Nosotros sabemos también que durante el proceso normalmente tenemos que estar documentando mucho, tenemos que estar siendo testigos y guardando esta trazabilidad. Bueno, para estos procesos también existe una formita, que es esa de acá, que es un poquito rara, es como un rectángulo pero viene aquí abajito como con una pancita y luego como que meto la pancita. Literal es esa formita. Y la vamos a utilizar cuando se genere un documento o registro. Entonces, si yo en mi proceso tengo que generar un documento, llámese al inicio de las pruebas o inspecciones de calidad, yo voy a utilizar este simbolito de documento. También este se puede utilizar cuando se necesite más bien un documento para completar el proceso. Entonces les pongo un ejemplo. Inicia mi proceso, ¿verdad? De piñal, que ya no sabemos. Este, tomamos la piña, descarga carreta, ¿verdad? Pasa al canal de limpieza, sube hasta planta y ahí tomamos la primera inspección visual. Entonces, desde ahí se debe crear un documento acerca de las inspecciones. Entonces, se marca un check, por ejemplo, una hoja de verificación. Se pasó por la primera inspección visual, check, todo en orden. ¿Ok? Ahí creamos el documento, ahí ya todo salió bien. Y ya más adelantados en el proceso, volvemos a utilizar este simbolito, pero ahora más bien se me ocurre que para indicar
que el jugo de piña no puede salir de la planta si no revisamos que todas las inspecciones de calidad se hayan realizado. Entonces ahí utilizaríamos o más bien necesitaríamos un documento para poder continuar con el proceso. En este caso, el documento que generamos al inicio. ¿Ok? Después tenemos otra que, otra figura, otro símbolo, perdón, que me va a indicar sostener. Es como almacenaje porque igual es un triángulo, pero es un poquito más alargado de la base y es hacia arriba, o sea, un triángulo normal como lo conocemos. Este es usado en los diagramas bimanuales, que ahorita más adelantito en la clase los vamos a ver, para indicar la mano que está sosteniendo alguna pieza en un momento determinado. Entonces, básicamente, estos símbolos, chicos, ustedes los tienen que ver como algo muy literal, porque es lo que son, digamos, sostener, no me va a indicar otra cosa dentro del proceso que no sea algo que yo esté sosteniendo con mis manos, ya sea que yo tengo que mover una canasta, que yo tengo que sostener, no sé, una piña durante el proceso, etcétera, etcétera, utilizo esta simbología. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con la simbología que acabamos de ver, chicos? Ok, Leonel no tiene preguntas. Mariela, creo que es que todo está claro. Giorela tampoco tiene preguntas. Diana tampoco. Ok, vamos a ver, quiero escucharlos. Entonces, por elección propia de ustedes, ¿alguno me quiere contar si ha trabajado con diagrama de flujos anteriormente? Ok, Giorela sí ha trabajado. ¿Alguien más o los demás no han trabajado con diagramas de flujo? Ok, Mariela dice que no, válido. Diana tampoco, perfecto. Leonel tampoco. Ok, chicos. Entonces, eh, los diagramas de flujo son muy fáciles. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, todo el primer año de mi especialidad, que es producción y calidad, nosotros llevábamos diagramas de flujo, pero o sea, no había una clase en la que nosotros no montáramos un diagrama de flujo y teníamos que sabernos la simbología y teníamos que tener todo a mano y clarito. Entonces, sí es un proceso que lleva práctica, pero de hecho, para el día de hoy les traigo una práctica opcional por si ustedes quisieran realizarla. Entonces, primero vamos a ver el tema y al final les voy a explicar la práctica que vamos a tener para el día de hoy y en sí para esta semana. Entonces, chicos, los diagramas de flujo normalmente, nada más déjenme devolverme para que vean, cuentan y bueno, deben contar con estas líneas de acá, que van a ser las que me van a indicar también el flujo que yo debo seguir, en qué orden van las cosas, qué simbología debo ver primero y hacia dónde va, de arriba hacia abajo básicamente, o hacia los lados, que también puede existir. Esas líneas que me ayudan a determinar estos factores que les acabo de decir se llaman conexiones y pueden existir varios tipos de conexiones. Pueden existir las conexiones directas, perdón, que nada me conectan, por ejemplo, un proceso a un almacenaje. Pueden existir las conexiones de unión que me lleve de dos actividades, digamos, a otra. Puede ser, digamos, acá un subproceso conectado a un proceso o cualquier otra actividad. Pueden ser conexiones sin unión, que son esas que más bien me van a pasar por encima del flujo que yo estoy llevando. Estas conexiones son normalmente utilizadas cuando utilizamos diagramas que son como acostaditos. Normalmente nosotros los vamos a ver hacia abajo, o sea que sigue todo el flujo hacia abajo. Pero también vamos a ver diagramas tal vez un poco más complejos, más explicativos, que me van a estar divididos.
de forma horizontal según los departamentos. Entonces, por ejemplo, materia prima, recibimiento de materia prima. Entonces, la primera columna va a decir materia prima y ahí vamos a trabajar todos los procesos que tengan materia prima. La segunda va a ser de inspecciones, entonces todos los procesos que tengan que ver con inspecciones. Tercera, almacenaje, entonces todo proceso que tenga que ver con almacenaje. Y cuarta, distribución, entonces todas las operaciones que tengan que ver con distribución. Entonces, lo que nosotros hacemos en estos casos y en los casos en donde podemos ver representadas las conexiones sin unión, es por ejemplo que tengamos un proceso que pase a otro, perdón, y otro que le pase por encimita, o sea, que no conecte con él, pero tengamos tal vez otro acá que me lleve a otro. Y al final es muy confuso y es muy rarito verlo de esta forma. Es más, déjenme ver si tal vez logro encontrar acá en Google una imagen que me ayude. Pero justo para eso tenemos las conexiones, ¿verdad? Para que me ayude a identificar por dónde realmente se está moviendo el proceso y tal vez una persona que no lo conoce puede identificarlo muchísimo más fácil. Entonces, vamos a ver si encuentro algún ejemplo que me ayude. Mm, Creo que no hay ninguno como el que yo quisiera enseñarles, que sea 100% horizontal. Vamos a ver si encuentro aquí. Igual estoy buscando en Google ahí en la grabación, ahora que vean la clase, van a poder ver que como los ejemplillos. Ok, vean por ejemplo estos de acá. Voy a compartirles pantalla completa. Pantalla completa. Vean estos de acá. Estos tal vez no sean tan complejos como el que les estoy explicando, pero más o menos así se van viendo los que se trabajan de manera horizontal. Por ejemplo, ven que aquí tenemos el proceso de adquisición de materiales. Entonces aquí inicia, pasa por un proceso, pasa a otra operación, pasa a una decisión. Si sí, ok, se sube el material. Si no, se continúa. Entonces, estas conexiones se pueden dar en estas partecitas de acá, por ejemplo, que yo esta lo ocupe conectar con esta, pero también ocupo, bueno, no sé si ustedes ven mi cursor, chicos, mi manita. ¿Sí, verdad? Ok, sí. Entonces, por ejemplo, que ustedes la operación número 3 la ocupen conectar con el subproceso de la decisión, pero también ocupen conectar al número 2. Entonces, le pasan como por encima. Es como un puentecito, esa de conexión. Déjenme compartirles de nuevo la presentación. Ujú. Ok. Tenemos las que me llevan a rutas alternativas. Por ejemplo, que un mismo proceso me pueda tener dos rutas alternativas, como lo dice, y me lleve a otras dos operaciones dependiendo, ¿verdad? Entonces sería algo así. Y tenemos aquellas que me implican un retrabajo, que puede ser, por ejemplo, cuando la decisión me indica un no y el resultado de ese no o la acción a tomar dependiendo de ese no sea, por ejemplo, se me ocurre devolver el jugo de piña a línea uno. Entonces, ese devolver me está indicando un retrabajo. ¿Ok? Claro con estas conexiones. Genial, Diana, Leonel, Brian, súper. Llorela, perfecto. Ok, chicos, vamos súper bien. Normalmente este temilla se les dificulta más, pero lo están haciendo bastante bien. Entonces, dentro de los diagramas, chicos, que nosotros tenemos, están los diagramas de proceso de operación, los diagramas de flujo de proceso, los diagramas de flujo o flujograma también conocidos, y los diagramas bimanuales. ¿Ok? Vamos a ir uno a uno. Tenemos primero los diagramas de procesos de operación. Estos muestran la secuencia cronológica de todas las operaciones, inspecciones, holguras y materiales que se usan en un proceso de manufactura o de negocios, desde la llegada de materia prima hasta el empaque del producto terminado. Este describe también la entrada de todos los componentes y subensambles al ensamble principal y muestra a detalle
algunos ajustes, tolerancias y especificaciones a simple vista. Este diagrama, chicos, se ven así como ustedes están viendo aquí abajito. Y para este diagrama utilicemos únicamente esta simbología. Entonces, voy preguntando uno por uno qué significa la simbología. Entonces, Brian, ¿qué significa la primera? El circulito. Operación. Operación, perfecto, genial, muchas gracias. Perfectísimo, muy bien. Leonel, creo que vos no tienes micrófono, pero entonces para que vayas escribiendo en el chat, podrías decirme qué significa esta de acá, ¿ok? Mariela, la segunda, esta, por favor, el cuadradito. Chicos, si no me van a decir ocupo que me digan, profe, se me olvidó, o sea, es totalmente válido, no pasa nada. Uno no se aprende las cosas de la noche a la mañana y menos en 30 minutos, que es lo que llevamos. Diana, dime. El cuadradito sería inspección. Inspección, exacto, perfecto, muy bien, genial. Fabiola, ¿me ayudas con esta de acá? Ok, Leonel dice que esta es continuidad, en este caso es transporte. Esto no es una conexión, eso no es una conexión, es una simbología, ¿ok? Entonces, Fabiola, dime, Profe, ¿cuál sería? Disculpe. esta de acá, el triangulito hacia abajo. Ujú. Ok, y Mariela, tranqui, si no te sirve, almacenamiento. Ok, sí, Mariela, muy bien. Para ti te iba a dejar esta. Entonces, muy bien, Mariela, gracias. Esta es almacenaje, almacenamiento. Y Fabiola, si puedes, me decís esta de acá. No, profe, no sería almacenamiento. Ok, sí, almacenamiento sería esta. Perfecto. ¿Alguien me ayuda con esta última? Demora. Demora. Genial, Brian, muchas gracias. No, esta no es combinada. Esta es demora, como dijo Brian. Vamos a devolvernos entonces, porque ya vi que tal vez algunas no quedaron tan claras. Entonces, voy de nuevo. Operación es el circulito, como dijo Brian. Todo súper bien. Me indica actividades como conformación, embutición, montaje, desmontaje y aquellas en donde se cree, cambie o se agregue algo. Transporte es la flecha que me va a indicar el movimiento de un material independientemente de los métodos y los métodos. Perdón, de los métodos y los medios. El almacenaje es el triángulo para abajo y puede ser almacenaje temporal o permanente siempre y cuando el producto se encuentre en un sitio sin ser trabajado esperando acción posterior. La demora se da cuando debe existir una demora o una pausa o algo que me haga detenerme y esta puede ser evitable o inevitable y puede ser representada con esta D alargada o rellenita que tenemos acá. Inspección es el cuadrado y la utilizaremos cuando ocupemos comprobar, verificar, revisar o examinar productos en relación con sus estándares de calidad. Esto sin que los artículos sufran ningún cambio. ¿Ok? Tenemos la decisión, que es la actividad mediante la cual se realiza la elección entre sí, ya sea que este sí me indique continuidad con el proceso o entre no, ya sea que este me indique devolverme alguna parte del flujo o tomar acción en algo nuevo. Generalmente implica una pregunta que va a tener como respuesta sí o no. Tenemos las operaciones combinadas, que es cuando se desea indicar actividades conjuntas por el mismo operario en el mismo punto de trabajo. O sea, multitasking, básicamente multitarea, multifuncional. Tenemos inicio y fin, que se usa como principio y al final de una línea de flujo para indicar exactamente eso, que ha iniciado o terminado el flujo. Tenemos proceso de su proceso, que el proceso es cuando se usa este, perdón, es cuando en una operación
se crea, se altera, se transfiere o se elimina alguna parte del producto o en sí el producto. También lo podemos utilizar para operaciones de verificación. El subproceso, que es la misma fórmula, o sea, un rectángulo, pero con rayitas a los lados de arriba a abajo, es cuando únicamente se considera una sección o una sola operación para el objetivo. ¿Ok? Tenemos la entrada o salida, que es este rectángulo jaladito de los lados, que representa tanto la entrada como la salida de material o de información. El documento, que es esa fórmula que vemos ahí, indica cuando se genera un documento dentro del proceso o cuando necesitamos uno para continuarlo o completarlo. Tenemos sostener, que es un triángulo hacia arriba que literalmente se da cuando la mano está sosteniendo alguna pieza en un tiempo determinado. Tenemos las conexiones, que cuando tenemos una sola flechita hacia cualquier dirección es una conexión directa. Cuando tenemos unas que se tocan es una conexión de unión. Una que le pasa por encimita a la otra es una conexión sin unión. Alguna que me lleve a una ruta alternativa, bueno, como lo dice su nombre, es una ruta alternativa. Y alguna que me devuelva a cualquier parte del flujo o del proceso es una conexión de retrabajo. ¿Ok? Al punto en donde estamos, entonces, hay distintos diagramas, como de flujo de operación, de flujo de proceso, de flujo en sí o flujograma y de este diagrama bimanual. El que estamos viendo es el de proceso de operación, ¿verdad? Que como ya le leí, es el que muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones. Desde la llegada de la materia prima hasta el empaque del producto terminado, este también me va a describir la entrada de todos los componentes y me va a mostrar a detalle los ajustes, la tolerancia y las especificaciones. ¿Qué simbología utilizo yo en los diagramas de proceso de operación? Bueno, la inspección, la operación, el transporte, el almacenamiento o almacenaje y la demora. ¿Ok? ¿Cuáles son los usos que yo tengo? ¿Para qué me sirve o para qué lo voy a usar? Bueno, en general, este diagrama indica el flujo general de los componentes de un producto y cómo cada paso se muestra en la secuencia cronológica adecuada. El diagrama en sí es una distribución de planta ideal. Entonces, básicamente me va mostrando cómo es el proceso cronológicamente correcto y este va a ser como esta proyección ideal, ¿verdad? Entonces, cosas que quiero rescatar de este puntito, que este diagrama indica el flujo general de los componentes, indica también el paso a paso en donde se demuestra la secuencia cronológica adecuada y que es una distribución de planta ideal. Segundo punto, este ayuda a que se desarrollen nuevas distribuciones y que se mejoren las que ya existen y es útil para promover y explicar el método propuesto. ¿Ok? ¿Cómo realizamos nosotros o cómo llegamos nosotros a un diagrama de estos? Bueno, vamos a ver su construcción, que consiste en 7 pasos. Número 1. Identificamos el diagrama con la información necesaria del proceso. Número 2. Elaboramos la línea vertical, o sea, de arriba hacia abajo, principal, donde convergen todos los subprocesos. 3. Las líneas verticales indican el flujo general del proceso al realizar el trabajo o subproceso. 4. Las líneas verticales no se deben cruzar. 5. Las líneas horizontales que lleguen a las verticales indican que las materias primas ya se han trabajado. 6. Se asignan a las operaciones e inspecciones los valores de tiempo. Y 7. Al transporte se le suele asignar también el valor de distancia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, chicos, es, bueno, identificar por qué yo estoy haciendo este diagrama y a partir de ahí identificar la información que yo necesito para su construcción. Y de ahí, literal, lo vamos elaborando con el proceso que ya nosotros tenemos, siguiendo los pasitos y teniendo en cuenta qué se cruza, qué no y qué me significa incluso cada línea que me llegue a otra.
Acá tenemos lo que sería un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la primera partecita o lo primero que se debe hacer cronológicamente por orden de tiempos o el proceso, que es la materia prima secundaria. Entonces la tomamos y digamos que ahí dice preparar o inspeccionar o cualquier cosita que ustedes deban hacer. Luego tenemos materia prima secundaria, en donde tenemos, por ejemplo, la inspección de la calibración, digamos, y la operación del moldeado. Y ahora sí, llegamos a la materia prima principal, que esta es básicamente la primera línea que nosotros debemos hacer. Déjenme pasarme aquí a la pizarra para dibujarles mejor. Ay, voy porque no puedo pasar cuando yo estoy ahí. Ajá. Entonces, tenemos nuestra espina principal. No sé si se acuerdan como del diagrama este, de causa y efecto o de espina de pescado. Básicamente acá también tenemos una espinita principal, que ven que es donde me van los pasos incluso enumerados, ¿verdad? Entonces utilizamos esto que me va a llevar al producto final. Pero como ven, dentro de esto existen otros subprocesos, en este caso la calibración y el moldeado, pero incluso dentro de esos existe, por ejemplo, la preparación. Entonces, ustedes tienen que ver muy bien, tienen que identificar cómo se está haciendo el proceso para poder venir a hacerlo. ¿Qué recomendaciones les doy yo en este y en todos los diagramas? En una hojita, chicos, primero tomen el tiempo de ir a ver el proceso y apuntarlo en la hojita. Entonces, ustedes se van con una hojita y escriben actividad 1, operación 1, o nada más, punto número 1 y escriben entrada de materia prima. Punto número 2, inspección de materia prima. Punto número 3, pesado de carreta de materia prima. Y así sucesivamente se van con todo, 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 hasta que lleguen ya al producto terminado. Una vez que ya tengan eso, se van y se devuelven y leen su hojita y dicen, ok, el punto número 2 es una inspección, entonces tal vez lo marcan de otro color, por ejemplo. El punto número 8 también es una inspección. En el punto número 9 yo ocupo que se genere tal cosa. En el punto número 3 cada vez que yo esté en el punto número 3 debe existir una demora porque el jugo de piña, por ejemplo, debe reposar 3 minutos antes de continuar. Todo eso, chicos, una vez que ustedes ya lo tengan, van a ver que se les va a hacer muchísimo más fácil llegar a montar esto. ¿Y cómo logran ustedes entender cómo funciona este diagrama? Básicamente con práctica. Ustedes llegan a tener la construcción de un diagrama sumamente afilada después de practicar. Y por eso hoy tenemos una practiquita. ¿Ok? Entonces, continúo con el diagrama de flujo de proceso. Este es muchísimo más fácil porque se asemeja un poquitito a una de las primeras cosas que vimos en el primer módulo. Si ustedes ven esta imagencita de aquí abajo y se acuerdan de la primera clase que tuvimos en el primer módulo, ¿se les parece a algo? Porque ustedes supuestamente ya deberían saber lo que vimos en el primer módulo. Entonces, no sé si a alguien se le parece. Diana, ajá, dime. Profe, si no me equivoco, era una hoja de verificación. Ok, va por ahí, porque sí, incluso puede también llamarse así, o bueno, no llamarse así, pero puede reconocerse como una hoja de verificación, pero el nombre exacto de lo que vimos era plan de control de calidad, que no sé si se acuerdan que utilizábamos operaciones, inspecciones e incluso acciones emergentes. Pero excelente, Diana, súper bien. Ese día de la primera clase también vimos lo que eran las hojas de verificación, pero este en sí era más relacionado a los planes de control de calidad. Entonces, es un poquito lo mismo, pero muchísimo más explicado. Entonces, ya tenemos la base, por lo menos. Ahora sí, vamos a ver el diagrama de flujo de proceso. El diagrama de flujo de proceso es una secuencia gráfica de todas las operaciones, los transportes, las inspecciones, las esperas y almacenajes que ocurren dentro del proceso. Y aquí pues tenemos una imagencita para que ustedes vayan viendo cómo se ve. En este diagrama, como ya lo mencioné, pero igual voy a preguntar,
utilizamos la siguiente simbología. Vamos a ver quién no me participó la vez pasada que pueda preguntar. Joara, ¿me puedes decir el nombre de esta simbología? De esta figurita de acá, la que está encerradita. Joara, no sé si estás por ahí. Si no te sirve el micrófono, puedes ponerlo en el chat, no hay ningún problema. O también decirme pues que no te acuerdas, aunque en la diapositiva pasada ya justo lo acabamos de decir. Vamos a ver. Jimena, no recuerdo si ya participaste, pero puedes por favor indicarme qué significa esta de acá. Inicio y fin. No, esta Mm, inicio y fin recordemos que era más así como más larga, algo así. Ujú. Esta que era nada más un círculo, no me acuerdo. ok. Y yo ahora dice que tampoco recuerda. Ok, chicos, Diana, dime, claro, por favor, adelante. El circulito es operación. Perfecto, ajá. De casualidad, ¿te sabes esta también, Diana? ¿Recuerdas lo que significaba esta? Esa es demora. Perfectísimo, muy bien, muchas gracias. Yerela, dime. Cualquier cosa, no sé si solo yo no te escuché, pero puedes escribirme en el chat o volver a intentar con el micrófono, no pasa nada. En todo caso, Gio, si pudieses indicarme cuáles son estas dos, te lo agradecería un montón. ¿Cuáles dos serían? Estas de acá. Es que no me parecen aparte. Ah, ya las vi. Ok, El cuadrado sería inspección y la flechita sería transporte. excelentísimo, perfecto, chicos, muchísimas gracias, Gio. Genial. Entonces, esta es la simbología que vamos a utilizar para la construcción de este diagrama. La operación, la inspección, el transporte, el almacenaje y la demora. ¿Cuáles son los usos? Bueno, que este diagrama proporciona una imagen clara de todos los acontecimientos del proceso. Me ayuda a mejorar la distribución de los locales y el manejo de los materiales. Me ayuda a disminuir las esperas y estudia las operaciones y otras actividades. Además, me ayuda ahí es comparar métodos y eliminar el tiempo improductivo, o sea, el tiempo que más bien me está restando y no me está ayudando, que no le estoy sacando un provecho o que no está siendo productivo, básicamente. ¿Cuál va a ser la construcción de este diagrama? Bueno, número uno, lo que yo les dije, identificar todas mis actividades. Lo que ustedes pueden hacer, chicos, es incluso ir línea por línea poniendo los simbolitos así a la par. Al final de cada oración que ustedes pusieron de cada actividad, van poniendo el simbolito. Y a la hora de ustedes pasarlo allá a diagrama, van a ver que prácticamente ya tienen todo listo. Es nada más de montarlo en la estructura según corresponda. Entonces, eso como primero. Después vamos a tratar de unir con una línea todos los puntos en donde se está efectuando la operación, justo como en los planes de calidad, solo que ahorita con más operaciones, ya sea almacenaje, inspección o demora. ¿De acuerdo a qué? Al orden natural del proceso. Aquí yo estoy siguiendo un orden, siempre voy a tener un orden. No voy a poner las actividades desordenadas, no voy a poner así la inspección final en el primer renglón y después voy a poner recibimiento de materia prima. No, todo tiene que ir de acuerdo al proceso. Esta línea, chicos, me va a representar la trayectoria que siguen los materiales o el operario que los está procesando a través de la planta donde se lleva a cabo. Se deben detallar las actividades involucradas, normalmente con un verbo infinitivo que indique la naturaleza a que pertenece dicha actividad. Se debe identificar los tiempos y distancias según corresponde la actividad. Y también dentro de este podemos anotar
observaciones en caso de que sea necesario. ¿Ok? Aquí tenemos una fotito de cómo es. Se ve muy borroso, pero ya en sí la foto es así. No es que no les carga, no se asusten. Entonces vamos a ir viendo qué más bien necesito esta vez. Bueno, un encabezado, como siempre, que me represente toda la información importante. Y ahora sí, las actividades que yo voy a tener durante mi proceso. Entonces tengo la primera columna que es actividades. Aquí voy a escribir todas las actividades. Tengo luego esta de acá, que son un montón chiquititas, pero que al final son lo mismo, en donde yo tengo mi simbología para representar mis operaciones y las voy a poner así. Operación, inspección, transporte, demora y almacenaje. Entonces, por ejemplo, este, vamos a ver, inspeccionar materia prima, que dijera aquí, inspeccionar materia prima. Pum, pongo puntito en inspección. Entonces, primero voy poniendo los puntitos. No sé, por ejemplo, trasladar el jugo de piña a la evaporadora. Entonces, esto es un transporte, pongo el puntito. Esperar a que se evapore el jugo de piña. Eso es una demora, entonces pongo puntito. Una vez que ya cumplí con todos los puntitos, voy a trazar la línea que va en orden lógico, ¿verdad? Que no me voy a saltar ningún puntito, no voy a pasar líneas rectas así uniendo dependiendo de la fila, no, sino que lo voy a hacer dependiendo de mis actividades. Entonces, voy aquí, sigo, no me salte ningún puntito tampoco, no, todo en orden, con buena letra, con buena ortografía, todo bien bonito. ¿Qué más tengo en este diagrama? Bueno, tengo el tiempo. ¿Cuál tiempo? El que me va a implicar cada una de estas cosas. Si la inspección me implica un tiempo, si el recibimiento de materia prima, la operación, la demora tiene un tiempo determinado, lo vamos a poner también acá. En caso de que no lo tenga determinado, bueno, si surge de alguna forma, lo podemos poner ya sea pues en el tiempo o como alguna observación. ¿Qué más vamos a tener por acá? La distancia. Y como ven, esta únicamente la voy a utilizar cuando tengo algún puntito en transporte. Y lo que voy a poner es exacta la distancia que me está recorriendo el producto. Entonces, por ejemplo, acá 1 metro. Acá 100 metros de entrega final, desde que sale de la bodega de la planta hasta que llega, por ejemplo, a los supermercados. Y acá las observaciones que ustedes crean que son necesarias. Por ejemplo, llega la materia prima, recibimiento de materia prima. Entonces, observaciones, confirmar al proveedor que la materia prima llegó bien o notificar al proveedor que algo está mal, que viene incompleta, que no viene con los estándares con los cuales debería venir, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con los dos diagramas que acabamos de ver, chicos? ¿Me confirman con la manita, porfa? Súper, chicos, genial. Yorela, Diana, Brian. Perfecto. Bueno, los demás espero que también estén entendiendo y si no, me lo indican. Ok, entonces, continuamos. Vamos a continuar con lo que serían los diagramas de flujo. Estos están más relacionados con la simbología que ya hemos estado viendo. Estos son la representación gráfica del algoritmo o proceso. Los diagramas de flujo, chicos, no solamente los vamos a encontrar en este campo, sino que también los vamos a ver representados en temas como la programación. Si ustedes algún día llegan a programar, van a ver que van a utilizar simbología muy parecida o de hecho igual con el mismo significado y todo a la que me implica estos diagramas. También lo van a ver en economía y pues por supuesto en nuestro campo que son los procesos industriales. Este diagrama representa los flujos de trabajo paso a paso de un negocio y también aquellos operacionales de los componentes en un sistema. Un diagrama de flujo o un diagrama de actividades muestra este flujo de control general.
Entonces, ¿cuál es la simbología de un diagrama de flujo? Vamos a verla. Ay, no se pasa. Ok, esta es la simbología utilizada. Entonces, voy de nuevo asignando figuritas. Esta de acá, porfa, es más, voy a dejar que me lo hagan a manita alzada. ¿Quién me dice qué significa esta? ¿Diana? Ujú, Sería el inicio o final, dependiendo dónde se coloque. exactamente, perfecto. ¿Quién me ayuda con esta de aquí? Ajá, Yorela, dime. Documento sería. Ujú, ok. Esta de acá, Brian, dime. Proceso su proceso. Perfecto. Esta es de acá, proceso y su proceso. ¿Quién me ayuda con esta de aquí, que es la del rectángulo jaladito? Yorela, ajá, dime. Entrada y salida. Genial, ok. Y esta última de acá, que les voy a hacer así para que vean más fácil. Mariela, dime. Decisión. Perfecto, exacto, chicos, muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, hay unas figuritas que tal vez nosotros no vimos anteriormente, ¿verdad? Que uno dice, uy, qué raro, como pueden ser esta de acá y esta de acá. Entonces, vamos a ver poquito a poco. Voy a ver si eso viene aquí. No lo indica aquí. Ok, no importa. Vean, vamos a iniciar con estas dos de acá, las dos de abajito, que son como un circulito y una flechita hasta abajo. Como los diagramas de flujo, chicos, se van a trabajar de manera vertical, o sea, hacia abajo, muchas veces el proceso es muy largo y no me permite continuar, ya sea en una hoja digital o en, ay, perdón, chicos, o en una hoja física. Entonces lo que nosotros hacemos es que básicamente esas son pequeñas conexiones que nos indican a mí que el proceso sigue. Entonces, por ejemplo, que acá, digamos, vamos a imaginar que aquí ya se me acabó la hoja, ¿ok? Entonces, aquí ya se me acabó la hoja y esta es una hoja y esta es otra. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es poner un circulito que me va a indicar que hay algo más en la otra hoja y acá pues que es la continuación, ¿verdad? Que es esta figurita que es como así. Y básicamente es eso, conectores, conector de diferente página y conector de la misma página se llama. El conector de diferente página, que es este que es así como de forma rarita, ujú, me va a representar o es un símbolo que en sí permite la continuidad de un diagrama que por sus características se haya visto pues cortadillo. Y el de misma página, que es el del círculo, es un símbolo que permite dar continuidad a un diagrama que por sus características pues haya tenido que utilizarse otro, otra hoja o también igual que el otro se haya visto como cortadillo. Luego tenemos ese otro que siempre se me olvida un montón, que es creo que es, chicos, si no me equivoco, creo, o sea, debería no equivocarme, pero este de acá que también tenemos que es como raro, que parece como una cajita abierta, ven que está así como abiertito, que tiene ese chunchito ahí, viene a representarme más lo que vendría siendo como el almacenamiento de datos, ¿ok? Entonces, cuando yo tenga que almacenar datos o algo por el estilo, o tenga data en sí, cualquier cosa que sea como almacenamiento de datos, vamos a utilizar ese simbolito de ahí. ¿Ok? Entonces, como ustedes lo dijeron, tenemos inicio-fin, tenemos documentos, tenemos proceso, subproceso, decisión. Ay, no, perdón, chicas. Tenemos este de acá, que era como los datos. Tenemos los conectores de páginas. Tenemos decisión y tenemos almacenamiento de datos.
¿Ok? Entonces, esta es la simbología que nosotros vamos a utilizar para lo que sería el diagrama de flujo. Entonces, usos. El propósito del diagrama de actividades es modelar un proceso de flujo de trabajo, que también es conocido, chicos, como un workflow. Entonces, lo que nosotros vamos a modelar es conocido como workflow y básicamente en sí este diagrama también ustedes lo van a conocer más que todo en industrias internacionales o empresas internacionales como flowchart. Entonces, son como esas dos palabrillas de lenguaje técnico que sí es importante que sepan. También nos ayuda, o el propósito también es modelar operaciones. Una operación es un servicio proporcionado por un objeto que está disponible a través de una interfaz. Y por último, una interfaz es un grupo de operaciones relacionados con la semántica. Entonces, esto es mucha teoría, chicos, pero básicamente el diagrama me viene a representar lo que yo estoy haciendo, el proceso. Básicamente es como tomarle foto a un proceso, a las actividades de un proceso y colocarlas según corresponde a su simbología. Voy a poner a cargar la compu aquí rapidito. Ahora sí, vamos a ver entonces su construcción. Vamos a ver cómo podemos llegar a este punto de ya tenerlo listo. Bueno, para esto podemos establecer el alcance del proceso a escribir. Justo todo lo que yo les he dicho. Ojalá agarrar la hojita, escribir primero todo el proceso y después ir viendo, ok, esto es una inspección, esto es un transporte y ahí mismo, si gustan, van poniendo la simbología para que después no se les haga ningún tipo de enredo. De esta manera, como dice la diapositiva, quedará fijado el comienzo y el final del diagrama. Frecuentemente el comienzo es la salida del proceso previo y el final es la entrada al proceso siguiente. ¿Ok? Eso está súper fácil. Después vamos a identificar y listar las principales actividades o subprocesos que estén incluidos en el proceso a escribir y su orden cronológico. O sea, todo se hace o todo lo identificamos, enlistamos o escribimos según de verdad ocurra. O sea, como les dije, no vamos a poner la inspección final arriba del recibimiento de materia prima, ¿verdad? Si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, o sea, tal vez algunas que nosotros digamos, no, no son tan importantísimas. No, sí son importantes, entonces también las listamos. Identificamos y listamos en los puntos en donde nosotros debamos tomar una decisión, como lo puede ser después de las inspecciones, el ejemplo que les he venido dando a lo largo de la clase, y construimos el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los correspondientes símbolos. También debemos asignar un título al diagrama y verificar que esté completo y describa con exactitud el proceso elegido. Nada más denme un chancecito para ver captura de entrada de audio. Ay, chiquillos, creo que incluso otra vez me pasó lo mismo de la clase pasada, que no se va a escuchar nada. Entonces voy a tener que volver a grabar esta clase. Pero bueno, no importa, no pasa nada. ¿Ok? Entonces, acá tenemos un ejemplo de lo que podría ser un diagrama de flujo. Entonces, tenemos recibimiento de lote, o sea, inicio del proceso, selección de muestra, inspección de muestra, si cumple o no cumple. Si sí cumple, aceptamos el lote y continuamos. Si no cumple, rechazamos el lote. Este, acá, si no cumple, en todo caso, debemos tener un nuevo muestreo o en sí continuar con el proceso de tomar una nueva muestra, de seleccionar la muestra, inspeccionar la muestra y de nuevo preguntarnos, ¿cumple o no cumple? Entonces, chicos, vamos a ver. ¿Quién me dice qué era esta conexión de acá? ¿Cómo se llamaba esta conexión de aquí? La que me devuelve. ¿Diana? Si no me equivoco, es retrabajo. Perfecto, excelente, súper bien, exacto, conexión de retrabajo. Aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Digamos, si no cumple, al final lo que está haciendo es devolviéndome. Si aquí fuese otra parte del proceso, esto totalmente sería una conexión de retrabajo. ¿Ok?
En este caso es una inspección distinta, es un lote distinto, pero por ejemplo, como les he dicho a lo largo de toda la clase, si aquí fuese una inspección y fuese que me devolviera a parte del proceso, estamos teniendo un retrabajo. ¿Por qué? Porque no cumplió. ¿Alguna pregunta con este diagrama? Ok, Diana no tiene preguntas, perfecto. Sí, Ana, veo que vas entendiendo súper bien. Felicidades. Ok, imagino que nadie más. Ok, para Brian todo está claro también, genial. Llorela, perfecto. Ok, no, chicos, súper bien entonces. Vamos a continuar con el último que teníamos, que es el diagrama bimanual. Este me va a ayudar a mostrar los movimientos hechos tanto por la mano izquierda como por la mano derecha, indicando la relación que existe entre ambas. Sirve para estudiar operaciones repetitivas y las inspecciones vienen a ser operaciones. ¿Ok? Entonces, continuamos. Simbología utilizada. Operación, transporte. ¿Quién se acuerda que era esta de acá? Hacia arriba. Sostener. Exactamente, sostener. Perfecto, muy bien. ¿Ok? Entonces déjenme devolverme. Y la última, pues, que es demora. ¿Cuáles son los usos? Bueno, este permite llegar a conocer el fondo de los pormenores del trabajo y estudiar cada elemento en sí en relación a los demás. Se aplica a una gran variedad de trabajos de montaje, elaboración a máquina y trabajos de oficina, y se logran economías considerables si se logra disminuir la cantidad de movimientos. Este diagrama, chicos, nos va a ayudar a ver qué estoy haciendo tanto con mi mano izquierda y con mi mano derecha. Y por consecuente ver si hay algún movimiento que más bien lo estoy haciendo de más y su reducción me ayude a disminuir mis costos. Entonces, construcción. Primero nos vamos a enfocar en la mano izquierda. Vamos a estudiar el ciclo de las operaciones varias veces antes de comenzar las anotaciones. Vamos a registrar una sola mano cada vez y vamos a registrar unos pocos símbolos cada vez. El momento de recoger o asistir otra pieza al comienzo de un ciclo de trabajo se presta para iniciar estas anotaciones, ¿ok? Después tenemos las manos derechas, las cuales las vamos a registrar en el mismo renglón cuando tienen lugar al mismo tiempo. Las acciones que tienen lugar sucesivamente deben registrarse en renglones distintos. Verifíquese si en el diagrama la sincronización entre las dos manos corresponde a la realidad. Procure registrar todo lo que hace el operario y evítese combinar las operaciones con transportes o colocaciones, a no ser de que éstas ocurran realmente al mismo tiempo. Entonces, en resumen, chicos, evaluar bien el proceso e identificar qué hace cada mano, qué hace mi mano izquierda y qué hace mi mano derecha. Y a partir de ahí construir este como template o esta estructura, que es como un espejo, ¿ven? Tiene exactamente lo mismo, pero dependiendo de la mano izquierda y la mano derecha. Entonces, tenemos la descripción de la actividad. Por ejemplo, mano izquierda, sostiene tubo, ¿ahí qué dice? Como no sé, como hace la plantilla, mete tú en plantilla, empuja hasta el fondo, etcétera, etcétera. Mano derecha, recoge la lima, sostiene la lima, lleva la lima hasta el tubo. Aquí es literal cada pequeñito movimiento que yo hago con las manos lo registro. ¿Ok? Tenemos los símbolos, que es lo mismo, exactamente igual que en los anteriores. Utilizamos y vamos marcando según corresponde el puntito y unimos cronológicamente, ¿verdad? Sin saltarme ninguno, sin irme de un lado a otro o sin marcar en forma vertical, ¿ok? Igualmente con la otra mano. Al final, lo que vamos a tener es un total y un tiempo de inactividad. Entonces, ¿qué es el total? La cantidad de veces que yo realicé el movimiento. Entonces, operación, para este diagrama tuvimos, bueno, para la mano izquierda tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ponemos 8. La mano izquierda me indicó un transporte dos veces, entonces ponemos 2. No hubo ninguna demora con la mano izquierda, entonces ponemos un guioncito y hubieron 4 almacenamientos con la mano izquierda, entonces 4.
Y lo hacemos también con la mano derecha. Y también contamos un tiempo de inactividad. Si no estamos haciendo nada con la mano izquierda, ojalá se pueda medir y pues ahí es a donde lo ponemos. Claro con este diagrama bimanual. Genial, Brian, perfecto. Giorela, super. Diana, Mariela, genial, chicos. Muchas gracias. Entonces, tenemos esto que es la frase que les decía al inicio, ¿verdad? Un diagrama es una fotografía con la que podemos analizar el estado actual de un proceso y a partir de ahí mejorarlo. ¿Ok? ¿Entendemos esta frasecita? ¿La relacionamos con todo lo que acabamos de ver? Super Diana, perfecto. Yorela, Brian, genial, chicos, lo han estado haciendo súper bien. De verdad, que hasta el día de hoy tengo cero quejas con ustedes. Ok, chicos, ¿hay alguna pregunta en sí de lo que llevamos hasta el momento? Simbología, diagramas, conexiones. Si no, si todo claro, ya saben, manita arriba. Mariela, perfecto. Giorela, genial. Diana, súper. Fabiola, súper, súper bien, Fabiola, ajá. Brian, perfecto. Ok, chicos, esta es la clase del día de hoy, pero antes de que se vayan, les quiero explicar la practiquita que ustedes pueden hacer si gustan. Voy a dejarles acá por el chat dos de los programas, bueno, tres de los programas que ustedes pueden utilizar para realizar diagramas de flujo, o al menos los que yo tengo en conocimiento, que son draw.io. He visto gente y bueno, yo también he hecho diagramas con Word inclusive. Ahí pueden buscar tutoriales en YouTube, hay un montón de cómo hacerlos con Word. Y el mejor que yo recomiendo es Visio, pero no siempre se tiene acceso a Visio. Entonces, cualquiera de estos tres son súper perfectísimos. Draw.io, Word o Visio. ¿Ok? Ahí los tienen en el chat. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos? Voy a buscarlo aquí en YouTube de una vez y se los voy a mostrar. Si tuviesen el tiempo de hacer esta practiquita, van a ver qué es lo mejor para que ya lleguen al trabajo con un desarrollo lógico sumamente avanzado de lo que es de las operaciones de los diagramas. Entonces déjenme buscarlo una vez, lo que les quiero enseñar. Ujú, ok. Les voy a compartir pantalla más grandota, o sea, ya mi pantalla completa. Entonces, ¿qué es algo que a mí me ayudó mucho y es un método que utilicé mucho durante el colegio? Bueno, ver otros procesos y hacerlos yo. Y también sirve mucho, chicos, por si ustedes no trabajan en algo muy industrial, pueden hacerlo de esta forma también. Ustedes se van a ir a YouTube y van a ver o van a buscar en su barrita de búsqueda fabricando. Les va a salir este canal de aquí, que es así como verde con una fábrica. Van a entrar al canal, chicos, y van a ver alguno de los videos que les llamen la atención. Por ejemplo, él tiene muchísimos. Es más, puede ser de Fabricando, que es como el canal que yo considero más completo, o puede ser algún otro canal que les muestre un proceso. Por ejemplo, él tiene incluso el proceso de cómo se extrae el hierro de la tierra y se convierte en acero. Entonces, cómo se hacen las donas, cómo se hacen los huevitos Kinder, cómo se extrae mármol, cómo se hace el jabón en barra artesanal, cómo se produce la nuez y cómo se pela. Incluso cómo se hace hasta el pollo frito de KFC. O sea, tiene muchos tipos de procesos súper complejos y súper completos que ustedes pueden utilizar. Entonces, ¿cuál va a ser la práctica que yo les dejo? Vean, incluso aquí, cómo se produce la piña más deliciosa del mundo, por si quieren hacerlo más de nuestra empresa. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes hagan o qué es lo que yo quiero que ustedes practiquen? Bueno, que elijan algún proceso que les llame la atención, o sea, cornflakes, leche en polvo, hierro, vidrio, o sea, yo he visto muchísimos de aquí, la verdad es que todos me encantan y se sienten
a verlo, o sea, saquen el tiempo de ver el video y agarrar una hojita e ir escribiendo las actividades que ustedes van viendo. Y básicamente hacer el proceso que yo les dije, ver actividades, escribirlas, identificarlas, agregarles la simbología. Y después de ahí, chicos, hacer un diagrama, el que más se acomode al proceso que ustedes eligieron. Yo les diría que el más fácil para iniciar es el diagrama de flujo o inclusive, se me acaba de ir el nombre, lo tenía en la punta de la lengua. Este de acá, el diagrama de flujo de proceso. Yo diría que esos son los más fáciles para que ustedes inicien y vayan soltando como ese pensamiento crítico, pensamiento lógico y relación entre las operaciones y la simbología. Entonces, ustedes hacen eso, montan el diagrama, ya sea incluso a mano, si quisieran hacerlo a mano, bienvenido sea para la práctica, o utilizar alguno de los programas que les dije, lo montan y ahí van practicando. Y van a ver que incluso al final es súper divertido hacerlo. ¿Por qué? Porque como son procesos que nosotros normalmente no conocemos, es súper entretenido verlos, es súper entretenido comprenderlos y pues asignarles incluso lo que nosotros creemos que está bien. O como este diagrama de proceso de operaciones, perdón, de flujo de proceso, algunas observaciones que nosotros creamos que no mencionaron en el video. Entonces, yo les recomiendo que hagan esto para practicar, porque de verdad como personas dentro del área de calidad, chicos, les va a servir demasiadísimo, tanto si ustedes ya tienen un trabajo, que por cierto, si quisieran pueden hacerlo el proceso de la empresa que tienen, o si aún no y deben de llegar a una empresa. Saber cómo se hacen, tener este razonamiento, esta lógica es sumamente indispensable. Entonces, una vez que lo tengan, me lo pueden pasar. Ay, creo que puse una carita triste. No estoy triste, chicos, tranquilos. Una vez que lo tengan, me lo pueden pasar a mí por correo electrónico o se lo pueden dejar ustedes, porque como es solo práctica, todo bien. ¿Por qué quiero que vayamos haciendo esta práctica? Porque para el último módulo, chicos, estoy preparando un proyecto que, a ver, no es pesado, pero sí quiero evaluarlos de otra forma. No quiero evaluarlos únicamente con los exámenes que vienen. Entonces sí quiero que ustedes de verdad vayan desarrollando esto, lo vayan aprendiendo, lo vayan interiorizando para que en el momento en el que llegue ese proyecto, todo salga extremadamente bien. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna duda de algo de lo que acabamos de ver, de algo de lo que acabamos de hablar. Diana no tiene dudas, genial. Giorela tampoco. Todo claro, manitas arriba. Y si hay alguna duda, me lo comunican. Brian, genial, gracias. Mariela, perfecto. Y Giorela, genial. Y Diana, súper. Y Fabiola, muy bien, chicos. Entonces, no sé si alguien quisiera comentarme algo o decirme algo. De no ser así, hoy mismo queda activo el examen. Yo estoy segura de que el programa me volvió a fallar, se me volvieron a desconectar los audífonos. Entonces, yo voy a subir la clase, pero de una vez me voy a poner a grabar en caso de que no se haya escuchado mi voz y se las voy a subir pues obviamente un poquito más tarde, ¿verdad? Porque tengo que volver a grabar todo lo que les acabo de explicar a ustedes. Es un problema que nos ha estado dando muchos profesores y estoy segurísima de que me acaba de pasar a mí. Entonces yo voy a subir esto por cualquier cosita como para que ustedes vean nada más. Y en caso de que no se escuche, de una vez me pongo a grabar de nuevo y se los vuelvo a subir. ¿Ok, chicos? Pero ya de fijo queda el examen. Profe, Dímelo. eh, no solo como dato, Ujú. bueno, de mi parte no escuché como que se haya cortado el audio, ningún problema durante la clase, entonces si lo quiere hacer pues bien, pero creo que en la clase hoy no hubieron interrupciones. Como normalmente ya estamos acostumbrados a que se me corte el audio. No, Brian, sí, muchas gracias. Más bien por decirme. Gracias a Dios, siento que ya no hay lluvias, al menos donde yo vivo, entonces mi internet está decente. Pero lo que pasa es que, bueno, yo en lo personal grabo bueno, muchos profesores y yo grabamos con un programa que se llama OBS, que yo hice la prueba al inicio y me salió todo bien y yo escuchaba mi voz, pero cuando volví a verificar en medio de la clase, me metí a captura de salida de audio
perdón, de entrada de audio y no me salían los audífonos conectados. Entonces yo creo que ese es el error que me está dando, que se me desconectan los audífonos, entonces de un pronto a otro deja de escucharse mi voz, porque mis audífonos son un headset de los que tienen microfonito, que de hecho tal vez ustedes a veces me escuchan hasta moverlo o me escuchan más lejos y es porque tengo el micrófono más arriba o más abajo. Entonces yo creo que ese es el problema. Ustedes, los que se conectan, me van a escuchar súper bien, pero para los que ven la clase pregrabada, bueno, grabada en sí, si no se grabó la entrada de audio, valí, en otras palabras. Pero muchas gracias, Brian. Yo espero que se escuche y espero que no tenga que volver a grabar todo porque siento la garganta muy, muy, muy desgastada. Pero bueno, chicos, si no tienen ninguna duda, si no tienen ningún otro comentario, eso sería todo por hoy. Espero que les haya quedado clarito. Si quieren hacer el examen de una vez, háganlo. Ojalá puedan practicar con esos videos. Si no tienen el chance, tal vez de hacer el diagrama de flujos, chicos, véanlos, vayan ustedes mismos diciéndose las actividades, van a ver que eso es de muchísima ayuda. Y pues el canal a mí me fascina y se lo recomiendo un montón. Entonces, pues sí, espero que hayan tenido un lunes genial, espero que sigan teniendo una semana maravillosa y que todo les salga súper, súper bien en todo lo que hagan, chicos. Entonces, si no hay nada más que decir, nos vemos el próximo martes. Espero que descansen, que les vaya bien y pues eso sería de mi parte. Buenas noches, chicos. Gracias a ti, Fabiola, que descanses. Buenas noches, profe, muchas gracias. Buenas noches, Diana, gracias a ti. Buenas noches, profe, gracias.